Buen día, estaremos leyendo el texto 4 de la página 21 a la 28, capítulo 2, Pensar como un economista. Introducción. Todo campo de estudio tiene su propio lenguaje, sus propios procesos, sus métodos de investigación y su propia forma de pensar. La economía no es diferente cuando el lector se embarque en el estudio de la economía. Los conocimientos con los que afrontará la disciplina van a ser muy diferentes a los de su profesor. Tendrá que aprender multitud de términos nuevos. Como en cualquier nueva disciplina, también tendrá que ver cómo enfocan los economistas su trabajo y cómo se desarrollan las nuevas ideas en la materia y se refinan con el paso del tiempo. Uno de los retos a los que se enfrentan los estudiantes de economía se halla en que muchos de los términos que se emplean también se utilizan en el lenguaje diario. Sin embargo, estos términos tienen un significado específico en economía, por lo que el resto es dejar a un lado el significado que tienen en la vida diaria y darles el significado que le dan los economistas. Muchos de los conceptos con los que se encontrará en este libro son abstractos. Los conceptos abstractos son aquellos que no son concretos o reales, no tienen ninguna cualidad tangible. Hablaremos, por ejemplo, de mercados, eficiencia, ventaja competitiva y equilibrio, pero no es fácil ver físicamente estos conceptos. También hay algunos que son fundamentales en la disciplina. Si se denominan, actúan como un portal que permite pensar como un economista. Una vez denominados, nunca se pensará de nuevo de la misma forma y nunca se verá una cuestión de la misma manera. Estos conceptos se denominan conceptos umbral. El lector puede obtener más información en Menger JHF y en Land R. Cuando estudie los capítulos observará que no siempre es fácil pensar como un economista y que habrá ocasiones en las que estará confuso y le parecerá que algunas de las ideas y conceptos que le presentan van en contra del sentido común, es decir, son contrarios a los que dicta la intuición. Lo que experimentará será lo que se denomina conocimientos problemáticos. No se preocupe, lo que experimentará es absolutamente normal y forma parte del proceso de aprendizaje. A medida que avance en el proceso, recibirá nueva información que le permitirá analizar de una manera nueva y útil el mundo en que vive. Este capítulo se analiza de metodología de esta disciplina. ¿Qué es lo que caracteriza el modo en que los economistas abordan una cuestión? ¿Qué significa pensar como un economista? ¿Qué instrumentos utilizan los economistas para explicar el mundo en el que vivimos? El economista como científico. Los economistas tratan de abordar su disciplina con la objetividad del científico. Enfocan el estudio de la economía de una forma muy parecida a como el físico enfoca el estudio de la materia y el biólogo enfoca el estudio de la vida. Elaboran teorías y recogen datos para analizarlos e intentar verificarlas o refutarlas. Existe un gran debate sobre la posibilidad de que la economía llegue a ser alguna vez una ciencia debido principalmente a que se ocupa del comportamiento humano. La esencia de cualquier ciencia es el método científico, es decir, el desarrollo y la contrastación desapasionados de teorías sobre el modo en que funciona el mundo. Este método de investigación se puede aplicar tanto en el estudio de la economía de un país como en el estudio de la gravedad de la Tierra o de la evolución de las especies. Como dijo en una ocasión Albert Einstein, la ciencia no es más que el refinamiento de las reflexiones cotidianas. El empirismo. Según uno de los 10 principios de la economía, los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Para hacer esta afirmación tenemos que tener algunas pruebas de que es realmente así. Como han averiguado los economistas que si se imprime mucho dinero suben los precios, los datos en los que se basa ese principio son empíricos, lo cual significa que se ha recogido información por medio de la observación, de la experiencia o de la realización de un experimento con un suceso o fenómeno como un periodo de subida de los precios, de la formulación de una hipótesis, que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero, y de la contrastación de esa hipótesis. Una hipótesis es un supuesto, de la palabra que se deriva del griego hipoteitanai,
Y significa suponer. Se puede desarrollar una hipótesis por medio de la observación del fenómeno o de lo que podríamos denominar razonamiento hipotético. Una vez desarrollada, el economista puede utilizar el método científico para contrastarla y ver si se puede apoyar o refutar o no existen datos para apoyarla de ninguna de las maneras, o puede utilizar el razonamiento inductivo para explicarla. Razonamiento intuitivo y deductivo. El razonamiento intuitivo se refiere al proceso de observación a partir del cual se pueden formar unas pautas que sirven para probar una hipótesis, que puede llevar a una teoría. En cambio, el razonamiento deductivo comienza con una teoría a partir de la cual se extrae una hipótesis. Esta se somete entonces a la observación y se confirma o se rechaza. Uno no es mejor que el otro, son formas distintas de investigar y pueden estar estrechamente relacionadas entre sí. Lo importante es que siempre se realice cualquier investigación con un cierto grado de conciencia crítica, que no acepten simplemente las conclusiones extraídas de la investigación, sino que pongan en cuestión y contrasten de nuevo. Por medio de este proceso circular es posible refinar y mejorar las teorías y las explicaciones, lo cual permite a su vez tomar decisiones más documentadas. Un ejemplo clásico de la relación entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo es el de la observación de los cisnes. El investigador observa un río por el que pasan unos cisnes nadando. Todos los cisnes que observa son blancos. Al final del periodo de observación llega a la conclusión de que todos los cisnes son blancos. Los datos recogidos confirman la hipótesis de que todos los cisnes son blancos. Se podría desarrollar una teoría sobre los motivos por los que los cisnes siempre son blancos para explicar este fenómeno. La contrastación posterior de la hipótesis podría confirmar que, según los datos, todos los cisnes son blancos, y esa hipótesis podría aceptarse durante muchos años hasta que un día alguien viera un cisne negro. En ese momento se rechaza la hipótesis y hay que modificar la teoría. Eso puede llevar al investigador a comenzar a preguntarse por qué la mayoría de los cisnes parece que son blancos y por qué motivos puede haber alguno de los cisnes negros, lo cual puede ser de nuevo objeto de una investigación empírica. Teorías. En este libro examinaremos teorías. Las teorías se pueden utilizar para explicar algo y para hacer predicciones. La teoría de las curvas de indiferencia y de las rectas presupuestarias se puede utilizar para explicar la conducta del consumidor. Sin embargo, se pueden desarrollar teorías sin realizar una investigación empírica. En 1982, el Premio Nobel de Economía Wesley Leontief lamentó la ausencia de investigaciones empíricas sistemáticas en economía a costa de una excesiva teorización. Leontief, Academy Economics, había examinado los artículos de la American Economic Review y había observado que una elevada producción contenía modelos que no se basaban en ningún dato y analizaban las cuestiones sin datos que lo apoyaran. En cambio, los artículos basados en datos primarios generados por el autor o en datos secundarios y que utilizaban contrastes estadísticos adecuados para llegar a conclusiones era una minoría. Era sensato basar las decisiones o las medidas económicas en los conocimientos generados por investigaciones que no se habían sometido a los rigores de los métodos empíricos. Se puede decir que la teorización per se es una tradición en la economía racionalista, en la cual el economista utiliza la lógica, la razón y la inducción para extraer conclusiones. Una gran parte de la lógica puede estar basada en supuestos no sustentados por ningún dato. Por ejemplo, la teoría de la conducta del consumidor postula supuestos sobre la manera en que se comportan los seres humanos cuando toman decisiones de consumo. Por ejemplo, los consumidores actúan
racionalmente, prefieren una cantidad mayor a una menor y deciden sus compras basándose en el puro egoísmo. La economía empirista parte de las observaciones y datos para desarrollar modelos que reflejen esos datos. Estos modelos se pueden utilizar para extraer conclusiones y realizar predicciones. Las observaciones de la conducta de los consumidores inducen a pensar que los seres humanos no actúan racionalmente cuando deciden sus compras. Se pueden desarrollar modelos que representen los datos, cómo se comportan los seres humanos como consumidores y utilizarlos para formular teorías que ayuden a realizar predicciones sobre la conducta de los consumidores en diferentes situaciones. Aunque los datos confirmen la hipótesis, ese no es un motivo para que el economista se cruce de brazos y se relaje, contento porque ha encontrado la verdad. Las cosas cambian, se puede obtener nueva información, adquirir nuevas experiencias o realizar nuevas observaciones que refuten la hipótesis y obliguen a revisarla o refinarla. Es un proceso que nunca se acaba. El método científico: observación, teoría y más observación. La interacción entre la teoría y la observación es fundamental. En la metodología adoptada en el campo de la economía, volvamos al principio de que los precios suben cuando el gobierno imprime demasiado dinero. ¿Cómo pudo surgir este principio? Un economista podría vivir en un país en el que los precios subieran rápidamente y, movido por esta observación, desarrollar una teoría de la inflación. La teoría podría afirmar que la inflación es alta cuando el gobierno imprime demasiado dinero. Para contrastar esta teoría, el economista podría recoger datos de muchos países sobre los precios y el dinero y analizarlos. Si el crecimiento de la cantidad de dinero no estuviera relacionado en absoluto con la tasa a lo que lo suben los precios, el economista comenzaría a dudar de la validez de su teoría de la inflación. Si el crecimiento del dinero y la inflación estuvieran estrechamente correlacionados en los datos internacionales, como de hecho lo están, confiaría más en su teoría. Aunque los economistas utilizan la teoría y la observación como otros científicos, se encuentran con un obstáculo que hace que su tarea sea especialmente desafiante. En economía, a menudo es difícil hacer experimentos. Los físicos que estudian la gravedad pueden tirar muchos objetos en sus laboratorios para obtener datos con los que contrastar sus teorías. En cambio, los economistas que estudian la inflación no pueden manipular la política monetaria de un país simplemente para obtener datos útiles. Al igual que los astrónomos y los biólogos evolutivos normalmente tienen que confrontarse con los datos que les proporciona el mundo. Para hallar un sustituto de los experimentos de laboratorio, los economistas prestan especial atención a los experimentos naturales que ofrece la historia. Por ejemplo, cuando estalla una guerra en Oriente Medio que interrumpe el suministro de crudo, los precios del petróleo se disparan en todo el mundo. Eso reduce el nivel de vida de los consumidores de petróleo y de sus derivados. Plantea una difícil decisión a los responsables de la política económica: ¿cuál es la respuesta mejor? Pero a los científicos económicos les brinda la oportunidad de ver cómo afecta un recurso natural fundamental a las economías de todo el mundo, y esta oportunidad persiste mucho después de que hayan dejado de subir los precios del petróleo durante la guerra. En este libro analizaremos pues muchos episodios históricos. Merece la pena estudiarlos porque nos permite comprender la economía del pasado y, lo que es más importante, porque nos permite ilustrar y evaluar las teorías económicas actuales. Empirismo o racionalismo. Como ocurre con muchas cosas en economía, no existe una respuesta correcta a esta pregunta. El debate entre los racionalistas queda fuera del alcance de esta introducción. Pertenece al mundo de la fisiología económica, de la naturaleza del conocimiento, de cómo lo adquirimos. Algunas cosas pueden parecer intuitivas y han hecho que algunas leyes o creencias gocen de un enorme respaldo, y en algunos casos que estén muy arraigadas
Por ejemplo, la intuición nos dice que si sube el precio de un bien, compararemos una cantidad menor de este bien desde el punto de vista racional. Eso también tendría sentido y la lógica nos diría que si el precio de un bien es más alto, cambia la manera en que vemos ese bien, independientemente de que ahora podamos adquirirlo y de cómo lo veamos en relación con otros que podríamos comprar y que son parecidos. Teniendo todo eso en cuenta, debemos concluir que cuando suben los precios la cantidad comparada disminuye. Esa conclusión se podría generalizar, es decir, extender el razonamiento que hemos hecho sobre ese bien a casi todos los demás. Algunas de esas conclusiones pueden convertirse en verdades manifiestas aceptadas por la opinión pública. Por ejemplo, la idea de que una elevada proporción de las personas que solicitan prestaciones sociales son gorrones, de que si aumentan la inmigración habrá menos empleo para la población autóctona, de que el aumento de las emisiones de carbono agravará el calentamiento del planeta, o de que la manera de reducir el déficit presupuestario es bajar los impuestos. Pueden ser todas ellas verdaderas, ampliamente aceptadas. Los economistas son conscientes del debate entre los racionalistas y los empiristas, pero la idea de que el método científico se puede aplicar a la economía como disciplina y ayuda a mejorar nuestros conocimientos y aumentarlos independientemente de cómo lleguemos a ellos por medio de una observación inicial o de teorías, goza actualmente de una amplia aceptación. La economista de Cambridge, Joan Robinson, posiblemente captó bien el debate cuando dijo que la economía camina cojeando con un pie en hipótesis no contrastadas y el otro es eslóganes incontrastables. Nuestra tarea es poner orden lo mejor que podamos en esta mezcla de ideología y ciencia. Robinson J. Economy Philosophy, 1968. El papel de los supuestos. Si le preguntamos a un físico cuánto tardaría una bala en caer desde lo alto de la torre de Pisa, probablemente nos respondería suponiendo que cae en un vacío naturalmente. Este supuesto es falso. En realidad el edificio está rodeado de aire que ejerce una fricción sobre la bala, que cae y frena su caída. Sin embargo, el físico señalará correctamente que la fricción ejercida sobre la bala es tan pequeña que su efecto es insignificante. El supuesto de que la bala cae en un vacío simplifica extraordinariamente el problema sin afectar significativamente a la respuesta. Los economistas postulan supuestos por la misma razón. Estos pueden simplificar el complejo mundo y permitir comprenderlo más fácilmente. Por ejemplo, para estudiar los efectos del comercio internacional, podríamos suponer que el mundo está formado únicamente por dos países y que cada uno de ellos solo produce dos bienes naturalmente en la vida real. Hay docenas de países, cada uno de los cuales producen miles de bienes de diferentes tipos, pero suponiendo que hay dos países y dos bienes, podemos centrar nuestro estudio en la esencia del problema. Una vez que comprendamos el comercio internacional en este mundo imaginario de dos países y dos bienes, estamos en mejores condiciones para comprender el comercio internacional en el mundo más complejo en el que vivimos. El arte del pensamiento científico. Está en saber qué supuestos debemos postular. Supongamos, por ejemplo, que en lugar de tirar una bala desde lo alto del edificio, tiramos una pelota de playa. Nuestro físico se daría cuenta de que el supuesto de la ausencia de fricción es mucho menos exacto en este caso. La fricción ejerce una fuerza mayor en la pelota de playa que en la bala porque la pelota es mucho mayor y además los efectos de la fricción del aire pueden no ser insignificantes en relación con el peso de la pelota, ya que pesa muy poco. El supuesto de que la gravedad actúe en un vacío puede ser pues razonable para estudiar la caída de la bala, pero no para estudiar la caída de una pelota de playa. Los economistas también utilizan diferentes supuestos para estudiar distintas cuestiones que ocurren en la demanda. Si varía el precio, pero suponemos que las rentas se mantienen constantes, si suponemos que hay una competencia perfecta en una industria
¿Qué ocurre con los beneficios a largo plazo? ¿Qué ocurre con la economía cuando el gobierno altera la cantidad de dinero en circulación si suponemos que los precios no varían mucho a corto plazo? ¿Qué ocurre a largo plazo si suponemos que los precios son flexibles? Como hemos visto antes, estos supuestos debidos a utilizarse con cuidado y someterse a contrastes para ver en qué medidas son razonables, de la misma manera que el físico considera razonable abandonar el supuesto de la fricción cuando examina el efecto de la caída de una bala desde la torre de Pisa. Los experimentos en economía. Como la economía es una ciencia que se ocupa del estudio del comportamiento humano, no siempre es posible realizar experimentos de la misma manera que en las ciencias físicas, como en la biología, la química y la física. Sin embargo, en economía existen dos grandes campos de experimentación que merece la pena señalar. En economía se pueden realizar experimentos en un laboratorio, en el que se puede recoger datos observando el comportamiento de un individuo o de un grupo, realizando cuestionarios y encuestas, entrevistas, etc., o recogiendo y analizando los datos que existen, como los salarios, los precios, las cotizaciones bursátiles y el volumen de comercio, los niveles de desempleo, la inflación. Se pueden analizar los datos en relación con el objeto de la investigación y extraer conclusiones que ayuden a adquirir nuevos conocimientos o a reafinar y mejorar los que existen. Las conclusiones extraídas de esos experimentos se pueden generalizar. En otras palabras, los resultados de los experimentos se pueden sacar del laboratorio. Para explicar la conducta o los fenómenos económicos y realizar predicciones, uno de los ejemplos cómo pueden ayudar esos experimentos de laboratorio a mejorar los conocimientos son los estudios de personas como Daniel Kahneman, Amos Tversky, Richard Thaler y Casey Sustein, cuyas investigaciones han ayudado a comprender mejor cómo se forman las opiniones y se toman las decisiones y han ofrecido un punto de vista diferente sobre los supuestos de la toma de decisiones racionales. Por ejemplo, Thaler ha realizado algunos experimentos para ver cómo responden los individuos ante diferentes preguntas sobre pérdidas y ganancias en relación con un punto de referencia. Ha observado que el hecho de tener un bien, por ejemplo, una entrada para ver un partido de fútbol, altera la disposición de los individuos a venderlo, incluso a un precio significativamente más alto que el que pagaron. Tras observar sistemáticamente esa conducta en esta serie de experimentos, Thaler ha acuñado el término efecto dotación para explicar la conducta y actualmente se acepta en general que este efecto existe y contradice los supuestos. De la conducta racional en economía, en el capítulo 5 examinaremos más detalladamente esta cuestión. Thaler ha trabajado con Kahneman y Tversky y ha ampliado la teoría para distinguir entre los bienes que tienen para comerciar y los que se tienen para utilizar. Según estos autores, el efecto de dotación no es universal, es más fuerte cuando los bienes se tienen para utilizarlos. El segundo tipo de experimento en economía son los experimentos naturales. Un experimento natural es aquel en el que el estudio de los fenómenos viene determinado por condiciones naturales que escapan al control del experimentador. Los experimentos naturales se pueden explotar cuando ocurre algún cambio que permite observar los efectos que produce una población y hacer comparaciones con otra población a la que no le afecta. Ejemplos de experimentos naturales son la observación de los efectos que produce la prohibición de fumar en lugares públicos, el número de personas que fuman o en la salud, de la forma en que afecta un cambio del modo de financiación de la educación, a los resultados del efecto de la duración de la escolarización en la renta, de los efectos de una subida del impuesto sobre bienes inmuebles en el mercado de la vivienda, de los efectos de los cambios de los tratamientos de fertilidad y de su disponibilidad en el mercado de trabajo femenino. Normalmente en los experimentos naturales se utilizan los instrumentos estadísticos de la correlación y la regresión para averiguar si existe alguna relación entre dos o más variables, qué grado de relación puede existir, si alguna, y qué tipo de relación es. A partir de este análisis se puede desarrollar un modelo para realizar predicciones. Fundamental en ese análisis es el grado en que es posible identificar la existencia de una causa.
y un efecto en una relación entre dos o más variables. El hecho de que parezca que dos variables guardan alguna relación no significa necesariamente que haya una causa y un efecto. Por ejemplo, un investigador podría observar que los títulos universitarios generalmente ganan más que los que no tienen título universitario. Puede extraer la conclusión de que las personas que tienen estudios universitarios ganan más, posiblemente, pero no necesariamente. Puede haber otros factores que influyen en la renta. No solo el hecho de tener un título universitario y tratar de desarrollar un modelo que tenga en cuenta que estos diferentes factores es parte importante del valor de los experimentos naturales. Los modelos en economía. Existen reproducciones del cuerpo humano hechas de plástico. Las reproducciones de la anatomía tienen todos los órganos principales, el corazón, el hígado, los riñones, etc. Y se utilizan como para enseñar anatomía y biología. Permiten a los profesores mostrar a sus estudiantes de una forma sencilla cómo encajan las partes importantes del cuerpo. Naturalmente, estas reproducciones de plástico no son cuerpos humanos reales, son esquemáticos y omiten muchos detalles. A pesar de eso, son útiles para aprender cómo funciona el cuerpo humano. Los economistas también utilizan modelos para conocer el mundo, pero estos, en lugar de estar hechos de plástico, están formados casi siempre por diagramas y ecuaciones. Es importante recordar que no debemos confundir los modelos económicos con la realidad, de la misma manera que nadie confundirá una reproducción de la anatomía con una persona de verdad. Los modelos económicos omiten muchos detalles para poder ver lo que es realmente importante. Cuando utilicemos modelos para examinar algunas cuestiones económicas, en este libro el lector verá que todos ellos se basan en supuestos. Cuando postulamos estos supuestos, podemos centrar la atención en lo que queremos estudiar. Por ejemplo, si estamos estudiando un modelo del mercado, podemos suponer que la oferta se mantiene constante y que también se mantienen constantes los factores que afectan a la demanda, aparte de una variación de la renta. Simplificando la realidad de esta manera, por medio del modelo podemos comprenderla mejor. Un modelo contiene una serie de variables. En el ejemplo anterior, las variables del modelo del mercado son la demanda, la oferta, las rentas, los gustos, los precios, etc. Algunas de estas variables son determinadas por el modelo y otras son generadas dentro del modelo. Tomemos, por ejemplo, el modelo del mercado en el que la cantidad demandada depende del precio. Se dice que es la variable dependiente, sin embargo, su valor dependerá de las relaciones funcionales del modelo, de los factores que afectan a la demanda, como las rentas, los gustos y los precios de otros bienes. Se puede decir que es una variable endógena. En cambio, el precio es la variación independiente. Afecta al modelo la cantidad demandada, pero este no afecta a él. El precio no viene determinado o depende de la cantidad de demanda. Decimos que el precio es una variable exógena. Es importante comprender la diferencia entre variable endógena y variable exógena, ya que nos ayuda a distinguir la causa del efecto. Por ejemplo, provoca una variación del precio, una variación de la cantidad demandada, o sea, afecta a la cantidad demandada. Nuestro primer modelo, el diagrama de flujo circular. La economía está formada por millones de personas que se dedican a muchas actividades: comprar, vender, trabajar, contratar, fabricar, etc. Es extraordinariamente compleja. Resulta muy difícil comprender intuitivamente cómo funciona un modelo. Ayuda a simplificar el análisis de todas estas actividades. La figura 2.1 presenta un modelo visual de la economía llamado diagrama del flujo circular. En este modelo, la economía se simplifica incluyendo solamente dos tipos de agentes que toman decisiones: los hogares y las empresas. Las empresas producen bienes y los servicios utilizando factores de producción: tierra, trabajo y capital. Los hogares poseen los factores de producción y consumen todos los bienes y los servicios que producen las empresas. Los hogares y las empresas interactúan en dos tipos de mercados. En los mercados de bienes y servicios, los hogares son compradores y las empresas son vendedoras. En concreto, los hogares compran los bienes y los servicios que producen las empresas. En los mercados de factores de producción, los hogares son vendedores
y las empresas son compradoras. En este mercado, los hogares proporcionan a las empresas los factores que utilizan para producir bienes y servicios. El diagrama del flujo circular permite representar de una sencilla manera la organización de todas las transacciones económicas entre los hogares y las empresas de la economía. El circuito interior del diagrama del flujo circular representa los flujos de los factores y productos. Los hogares venden el uso de su trabajo, tierra y capital a las empresas en los mercados de factores de producción. Las empresas utilizan entonces estos factores para producir bienes y servicios, los cuales se venden a su vez a los hogares en los mercados de bienes y servicios. Por tanto, los factores de producción fluyen de los hogares a las empresas y los bienes y los servicios fluyen de las empresas a los hogares. Vamos a continuar con qué relación hay en el texto 1 de la página 22 a la 23 y de la página 22 a la 26 y el texto 3 de la página 7 a la 17. Principalmente, desde lo que yo leí, no encontré como una similitud entre los dos textos. El texto 1 habla más sobre en relación con una película, y esto trata de que no se pueden producir como dos bienes o dos servicios de una manera igualitaria. Sería como hacer más de un producto que el otro para ganar más con un producto que con el otro. No se podrían producir esos dos bienes de igual manera. Y el texto 3 habla más de como que la riqueza es diferente a dinero. Tener dinero no significa tener riqueza, de una economía monetaria que es un intercambio o trueque, que sería yo intercambiar con otra persona un producto. Yo tengo un producto y lo voy a intercambiar con él por otro diferente, pero desde que los dos estemos de acuerdo en intercambiarlo, porque el producto que yo tengo puede ser de menor valor que tiene la otra persona o al revés. Entonces por eso está como el dinero. Entonces yo le pongo un valor a mi producto y ya la otra persona me puede ofrecer dinero para pagarme ese producto. Y dice funciones del dinero, que son 4. La primera es medio de pago o de cambio, que es como que alguien le pone un valor a un producto y ya con ese valor o con ese costo yo podría pagarlo, o sea, intercambiarlo. Él me da el producto y yo a él le daría dinero. El segundo es unidad de cuenta o de valor. Es, por ejemplo, que le damos el valor a un producto o algo que tengamos en dinero, darle un precio a ese producto. Por ejemplo, las empresas tienen sus activos y ellos le dan un valor al activo mediante va pasando el tiempo, porque como se va desgastando, entonces le van dando un valor diferente a sus activos. El tercero, patrón de pagos. Este es como que tiene un valor presente, pero se le puede ir dando un valor a futuro. Le doy un valor hoy, pero mañana puede valer otra cosa. Se podría hacer, como por un ejemplo, los arrendamientos o préstamos. Tú arriendas algo hoy y ya cada mes te irían como dando ese valor por el cual arrendaste eso. Y el cuarto, acumulador o almacenador de valor. Esto habla más como desde la parte de ahorrar, de hacer ahorros para un futuro. Tú ahorrar mes a mes algo y ya un futuro lo puedes utilizar. Esto fue lo del día de hoy. Que tengan buen día.